Buenas tardes, bienvenido a otro episodio de La Pesca Milagrosa Podcast. Estamos transmitiendo desde nuestra iglesia cristiana carismática Maranatha, localizado en la 735 South Queen Street, Lancaster, Pensilvania. Tenemos servicio de culto todos los domingos a las 11 de la mañana y estudio bíblico a las 7 de la tarde todos los miércoles. En esta tarde queremos invitar a dos de nuestros hermanos, el maestro Norberto Sotomayor, hermano, que bendiga, y nuestro hermano Basilio Castro, líder de nuestra agrupación musical. Dios le bendiga a todos. Gloria a Dios. Hermano, el tema de esta noche o de esta tarde va a ser doctrinas falsas en la iglesia de hoy. Antes de comenzar el estudio de doctrinas falsas en la iglesia de hoy, me gustaría definir lo que significa doctrina según la Biblia. La doctrina bíblica se define como el conjunto de enseñanzas divinas reveladas en la Escritura sobre Dios, la salvación y la conducta cristiana. El término de doctrina es derivado de una palabra griega que se dice didaskalia y significa enseñanza o instrucción. Y esta palabra se refiere a la sana doctrina o verdad absoluta basada en la Biblia y es esencial para la fe y la práctica cristiana, diferenciándose, por supuesto, de las tradiciones humanas. Hay algunos puntos que quiero darle acerca de lo que es el significado de la doctrina bíblica antes de comenzar y entrar de lleno en el estudio. Una definición fundamental es que la doctrina sana o cristiana es la enseñanza organizada de la palabra de Dios y que forma la base de nuestra fe, el comportamiento del creyente. Significa, como dije anteriormente, enseñanza, instrucción y abarca todo el consejo de Dios. La sana doctrina es la enseñanza correcta y esta está alineada con las Escrituras y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ella es fundamental para nuestra salud espiritual. El origen y propósito de la sana doctrina proviene de Dios, por supuesto. Es revelada por Jesucristo y transmitida por el Espíritu Santo, con el objetivo de dar a conocer el carácter de Dios, la salvación y cómo vivir para su gloria. ¿Cuál es la importancia? La doctrina es indispensable, hermano, para evitar enseñanzas falsas. También es importante para organizar la fe cristiana y guiar la vida del creyente, transformando lo que creemos en cómo actuamos. La sana doctrina se diferencia de la falsa doctrina porque la falsa doctrina es la que pervierte el Evangelio de Dios. Gloria a Dios. En resumen, hermano, la doctrina no es solo una teoría, sino la verdad divina, revelada y ordenada para ser creída y obedecida. Las doctrinas falsas de las que vamos a hablar brevemente son las doctrinas actuales y incluyen muchas teorías. Voy a empezar con la primera pregunta para entrar de lleno en lo que son las doctrinas falsas en la iglesia de hoy, principalmente. Y voy a empezar con el maestro, hermano Norbert. Hermano Norbert, ¿cuál usted cree que son las principales? Nosotros sabemos que hay miles de doctrinas, diría yo, ¿verdad?, que podríamos llamar doctrinas falsas. Pero yo quiero que el hermano Norbert nos diga cuáles son las que él cree que son las principales doctrinas falsas en la iglesia de hoy, hermano.
Amén. Gloria a Dios Dios. les bendiga, Norberto Sotomayor. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Amén. Gloria a Dios. Un tema bien profundo, un tema bien interesante. Son muchas las doctrinas falsas que hay en las iglesias. Son herejías, son enseñanzas antibíblicas, son enseñanzas paganas o interpretaciones erróneas que se dan de la Biblia. Vamos a ver eso en los próximos 15 o 20 minutos. Hay muchas, pero para propósito de este podcast vamos a hablar cerca de 15 o 20 por ahí, que las vamos a mencionar ahora, que son de las más relevantes. Sabemos que hay iglesias que son totalmente falsas, con maestros falsos y con pastores falsos, pero para propósito de este podcast vamos a hablar de iglesias verdaderas, iglesias evangélicas, iglesias que creen en el Espíritu Santo. Nosotros los evangélicos que creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, el poder, señales, maravillas, prodigios, lenguas, todas esas cosas que creemos nosotros, vamos a hablar de enseñanzas falsas o doctrinas falsas que están dentro de nuestros medios. Sabemos que la iglesia es universal, hay millones de iglesias, sino por todo el mundo, que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Y como podemos ver en las iglesias del Apocalipsis, Dios les habló a todas, a las 7 iglesias Dios le habló y Dios le encomió lo bueno y le rechazó lo malo. Mencionaba cada iglesia por su nombre, decía tienes esto, que es bueno, y entonces después le reprimía lo que tenían que era no bueno. Actualmente pasa lo mismo. Gloria a Dios. Hay el peor error que se puede cometer es cuando se usa una media verdad mezclada con mentira para engañar a la gente. Y eso es lo que una de las herramientas que usa el diablo más y más efectivamente, que usa un texto aislado o usa un texto bíblico fuera de contexto y ese texto lo combina o lo une a mentiras del mundo o de la tradición o de la política para crear doctrina falsa. Y ahí vamos a ver eso ahora. Una media verdad es peor que una mentira. Una media verdad es peor que una mentira, y por eso es que hay tantas millones de personas engañadas que perseveran en iglesias muertas. Sino no se mueve el Espíritu Santo, no hay señales, no hay prodigios, no hay maravillas, no se ve lo que se veía en los evangelios o en el libro de los Hechos. Y eso es lo que vamos a hablar. Gloria a Dios. Toda doctrina falsa tiene un concepto falso de Cristo. Toda doctrina, toda secta, todo culto que es falso, apúntelo y chequee que el concepto que ellos tienen de Cristo también es falso. Nadie puede poner otro fundamento que el que está establecido de cuál es Jesucristo. Eso está en 1 Corintios 3:11 y también está en Hechos 4:12, un texto que hemos citado mucho en otros podcasts anteriormente, que en ningún otro hay salvación. Santo, porque amén. no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Habla de Cristo. Amén. Por eso que tenemos que ser cristocéntricos en Amén, todo, amén. Gloria a en Dios. todo, Amén. en todo. ¿Cuáles son las doctrinas falsas que se ven a diestra y a siniestra hoy? Amén. Ciencia cristiana. La nueva era, más adelante, ahora y quizás más adelante, vamos a ver las profundidades, las ramificaciones de la nueva era. Ahora mismo vamos a mencionar astrología, todo es Dios. Mucha gente se creen que son dioses, citan mal el Salmo 82, que se creen que son dioses. Astrología, proyección astral, todas esas creencias del este, todas esas creencias de los países, dígase la India, dígase Japón, dígase Vietnam, Tailandia, todas esas creencias que se han mezclado con las creencias del oeste, han creado un sincretismo falso de la nueva era, que eso está en las iglesias, y eso son enseñanzas falsas que hay que erradicar de la iglesia y que hay que educar a los hermanos para que no cultiven eso. El antisemitismo, ir en contra de Israel. Uno no puede apoyar a los enemigos de Israel. Si nos da el tiempo, vamos a ver una cita que está en Crónicas sobre que uno no puede apoyar a los enemigos de Israel.
¿ok? Doctrina falsa, los dones, la sanidad y los milagros eran para la época de los apóstoles. Eso es falso, eso sigue vigente hoy día. Dios reemplazó a Israel con la iglesia. Doctrina falsa, Dios sigue bregando con Israel hoy día. Jesucristo no es Dios, Jesucristo fue creado, ¿ok? Jesucristo es hermano del diablo, ¿no? Todos los caminos llevan a Dios, ¿ok? Una vez salvo, siempre salvo. Eso es lo que se conoce como el antinomianismo, ¿ok? En el podcast previo hablamos de 2 o 3 meses atrás subimos un podcast sobre si uno puede perder la salvación o si uno es salvo, siempre salvo, y búsquelo en las redes, que ese podcast se subió 2 o 3 meses atrás y ahí explicamos ese tema de salvo, siempre salvo, o si se pierde la salvación. Gloria a Dios, amén. El infierno no existe, ¿no? Los demonios no existen. Gloria a Dios. Todo eso son doctrinas falsas que la gente cita o que la gente cree. Grande que ha arrasado con muchas iglesias, la agenda LGTBQ. You know? Hay que leer Romanos capítulo 1. Hay que leer 1 Corintios 6:9. Hay que leer Levítico 18:22 y muchas otras porciones donde Dios condena estas prácticas de la agenda del arcoíris, que son totalmente prohibidas. Uno no puede cambiar lo que está bíblico por la política o por la cultura, porque Dios y la palabra de Dios está por encima de todas las cosas, como dice el Salmo 138 y el verso 2. Pero dentro de esta agenda del arcoíris, ahí se encuentra también un sinnúmero de agendas y un sinnúmero de prácticas que la gente sigue, ¿no? Fornicación, adulterio, pornografía dentro de las iglesias, lesbianismo, homosexualismo. Todo esto se ve dentro de las iglesias y todo eso hay que erradicarlo, porque todas son doctrinas condenadas por la Biblia. No se enoje nadie, es lo que diga el Señor, es lo que diga el Señor, y si lo que el Señor dice es lo verdadero, pues tenemos que distanciarnos un poco de la política o de la cultura o de la presión de grupo para apoyar lo que Dios dice. Gloria a Dios, amén. Doctrinas orientales dentro de la iglesia, como les mencioné ahorita, todas esas doctrinas, todas esas prácticas orientales son paganas. La yoga, las artes marciales, la acupuntura, la proyección astral, la meditación trascendental, todo eso es pagano. No practique eso, eso no es bíblico. Gloria a Dios, amén. Hay otro término que es la relativización del pecado. Si una cultura condena el pecado y la otra no, pues la gente apoyan la ley porque en la otra cultura o en el otro país se congracia tal pecado. Pues eso no es, eso es relativizar el pecado. Eso es lo que diga la Biblia, no es lo que diga el país, no es lo que diga el estado o la comarca o la provincia, es lo que diga la palabra. Gloria a Dios. Hay un término también un término que se llama brujería evangélica, brujería carismática o brujería pentecostal. Esto es una doctrina invisible que quizás no se vea, pero aquí esto quiere decir el control excesivo, el control posesivo de muchos líderes de toda la feligresía, de toda la finanza, de todas las reglas, de todo lo que se hace dentro de una iglesia. Entonces, eso se conoce como brujería evangélica o brujería pentecostal. Mucha gente dice así dice el Señor, y profetizan cuando no se cumplen las cosas. Esos son pues enseñanzas falsas que se ven en la iglesia. Hay que probar todos los espíritus, como dice 1 Juan 4:1, y hay que aplicar 2 Corintios 13:1, donde dice que por boca de 2 o 3 testigos se decide todo asunto, perdón. Y hay que aplicar los principios de 1 Corintios 14, que cuando alguien profetiza, que los demás juzguen. ¿Ves? Los maestros y los líderes que están en la iglesia deben de juzgar esa profecía para saber si fue de Dios o si fue de la carne o si fue del Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. Mucha gente no cree en la profecía hoy día porque malinterpretan Mateo 11:13, que dicen que los profetas fueron hasta Juan, y ese texto lo combinan con Hebreos
1:11, que ahora Dios habla por medio de su Hijo. Hay gente que combina estos dos textos bíblicos para decir que no hay profetas hoy, pero hoy día hay profetas. No se puede citar la palabra a mitad cuando se ignoran otros textos. O estas mismas personas que dicen que hoy día no hay profetas, ignoran 1 Corintios 12:10, donde se menciona el ministerio profético, ignoran Romanos 12:6, donde se menciona el ministerio profético, ignoran Efesios 4:11, donde se mencionan los profetas, ignoran Hechos 13:1, donde dice que en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros. Y así ignoran también 1 Corintios 12:28, que dice que primero Dios puso en la iglesia los primeros apóstoles, los segundos profetas, los terceros maestros, y así sucesivamente. ¿Ve? Pero hay doctrinas que dicen que Dios no habla hoy. Eso es falso, porque Dios sigue hablando hoy. Y Hebreos 13:8 dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Solo los ministerios siguen vigentes, la profecía sigue vigente, el evangelismo sigue vigente, el pastorado sigue vigente, y todos esos ministerios siguen. Doctrinas falsas, materialismo supercrónico que se ve en este país, donde hay tanta abundancia, donde hay tanto trabajo, donde cualquier persona se gana 50 o 60 dólares la hora. El materialismo supercrónico, que mucha gente han tergiversado y han cambiado el texto de Mateo 6:33. Para ellos, buscar los dólares y las riquezas es primero, para que después Dios venga por añadidura. ¿Ves? Han tergiversado ese texto totalmente, pero es al revés. Perdonen, es al revés. Primeramente es el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero una doctrina falsa que ha hecho tanto y tanto daño es el materialismo supercrónico que se ve en este país. Casas llenas y llenas y llenas de recursos, de ropa, zapatos, herramientas, libros, cuánta cosa hay, que a veces la gente no puede ni pasar por los pasillos de sus casas, de tantas cosas que tienen, los garajes llenos de cosas y de cosas y de cosas. ¿Entiendes? Ese materialismo supercrónico que ponen a Dios primero que la riqueza. La Biblia dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios tiene que ser primero, según Mateo 6:33. No son los dólares, no son los bitcoins, no son los criptos, nada de eso es primero que el Señor, ni los lujos, ni las mansiones, ni los yates, nada de eso. Muchos cristianos, muchos cultos son falsos, ¿ok? Todo culto que no cree en las operaciones del Espíritu Santo, todo culto que no cree en el bautismo de fuego, en el bautismo del Espíritu Santo, todo culto donde no se ven las señales de los 4 evangelios, Marcos, Lucas, Mateo y Juan, y también lo que dice en el libro de los Hechos. Iglesias donde no se ven eso son iglesias falsas. Lamentablemente hay cientos y cientos y cientos, miles, millones de iglesias por todo el mundo y en este país donde no se ve el poder, no se ora por los enfermos, no se reprenden demonios. Marcos 16:17 no está en la Biblia de ellos, no reprenden demonios, no imponen manos, no se oyen testimonios de sanidad. Lamentablemente son cultos falsos, iglesias falsas, iglesias muertas como la de Sardis en el Apocalipsis, que Dios la reprochó porque decía que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Esa fue la iglesia de Sardis. Y hoy día hay miles y miles de iglesias estilo Sardis, estilo Pérgamo, estilo Tiatira, estilo Laodicea, que están ciegas, desventuradas, miserables, pobres, desnudas por la falta de visión, porque no tienen el Espíritu Santo, no oran, no ayunan, no se ven testimonios, son cementerios cristianos. Gloria a Dios. Amén. Doctrinas falsas misceláneas. Gloria a Dios. Muchos pastores que tienen doble vida, muchos pastores que después de las iglesias se van a consultar santeros, muchos pastores que consultan con la nueva era, muchos pastores que practican las religiones orientales. Eso es algo grave. Un ejemplo notorio fue T.B. Joshua. Dios lo predijo. Dios usó a un jovencito dominicano de apellido Castiel para decir: T.B. Joshua va a morir el 5 de junio del 2021. Y este muchachito era un hombre desconocido, era un hombre que nadie lo conocía, todo el mundo se le cayó encima a él porque él se abalanzó contra T.B. Joshua.
Pero lamentablemente así fue. Este hombre tenía una doble vida, este hombre era un santero de 5 estrellas, este hombre tenía un campo de concentración donde abusaba de mujeres, todo eso explotó después que él murió. Y hubo varios profetas que fueron allá a Nigeria a confrontarlo para que dejara el amor al dinero que él tenía, que dejara las mentiras, que dejara los milagros falsos, pero este hombre se escondió tan y tan bien, predicaba tanto la Biblia, pero este hombre era un santero de 5 estrellas, que todo lo que hacía era predicar de Cristo, pero tenía una doble vida, era un santero, hasta que Dios se lo llevó, porque no escuchó la reprensión de Dios. Pero este muchachito Castiel, dominicano, él posteó la fecha por YouTube y por las redes mucho antes de que este hombre se muriera, y cuando llegó el 5 de junio del 2021 murió T.B. Joshua, lo cual fue un choque grande para la iglesia mundial. Y eso es algo que tenemos que ver, orar que los líderes que tenemos los altares sean transparentes, sean cristianos, sean cristocéntricos, que no tengan una doble vida, que no sean falsos pastores como tantos que hay. Ok, gloria a Dios, amén. Doctrinas falsas, cristotecas, ok, sexo y orgías en las mismas iglesias, que eso está de moda ahora. Ok, barras en los basements de las iglesias. Okay. Pastores pedófilos, pastores que abusan de los niños y de las niñas en las mismas iglesias y que tienen doble vida en adulterio y fornicación. Okay. Iglesias nudistas, iglesias de la marihuana, iglesias de la cocaína. Okay. El culto a la belleza, principalmente a las mujeres. Dios bendiga a las hermanas, tenemos madres, tenemos hijas, pero ese culto irracional a la belleza, ¿cómo me veo? Cirugías plásticas, implantes, ¿entiende? Todo ese amor excesivo a la belleza, poniendo la criatura antes que a Dios, como dice Romanos 1, eso no es bíblico. Es bueno cuidar del cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, pero estar 2 horas haciéndose un permanente de pelo, o estar toda la semana arreglándose, acicalándose tanto y tanto tiempo a Dios, tiempo que no se invierte en el Señor. Eso es una doctrina pues que ha arropado la iglesia mucho, pero como les dije, no es pecado acicalarse, no es pecado cuidar el cuerpo, no es pecado mantener el cuerpo, pero lo exagerado, lo extremo, ¿entiendes? El culto a la figura desmedido, que eso lo cogieron de Hollywood o de la farándula o del mundo, eso se ha metido en la iglesia, y eso la gente no se conforma con el cuerpo que Dios le dio, hay que tener cuidado con eso. Otra doctrina falsa, el abuso y control desmedido de las causas cristianas para pedir chavo. Hay misiones, se necesitan templos, se necesitan guaguas, se necesitan seminarios, se necesitan ayudar a los hermanos que no trabajan. Sí, eso está bien, eso está muy bien, pero hay muchos impostores. Hay muchos ladrones que usan todas estas causas cristianas para pedir dinero, y piden dinero, y le dicen al Señor, pacta con Dios, haz una semilla de fe, mándame 100, que Dios te va a dar 10,000, dona tu casa a la iglesia. Todo esto son impostores de 5 estrellas, no le creas esas mentiras. El pastor o el líder o el maestro, el profeta que dice, mándame 100 para que Dios te dé 10,000, son mentiras. Ellos mismos no lo creen. Cualquier persona tiene $100. Cualquier persona puede pactar con Dios, invertir $100 en un ministerio, para que si el retorno al 100, Dios le puede dar 10,000. Y si esos 10,000 vuelven y los invierten al Señor para que se vuelvan en 100, ahí está $1,000,000 ya, porque ellos no lo hacen. Así es. Porque ellos no lo hacen, ¿ves? Pero ese tipo de impostores que le sacan los chavos a la gente por millones y millones de dólares, esa es una doctrina falsa que se ha metido en la iglesia. Eso fue lo que hizo Jim Jones en los años 70, que mató a más de 900 personas en noviembre de 1978, y todo el mundo recuerda de esa fecha, noviembre de 1978, cuando este hombre tenía una iglesia en California y se llevó más de 900 feligreses para Guyana, Suramérica, y allá lo mató con un veneno, porque fue un suicidio, un genocidio masivo, en masa, supuestamente pentecostal, ¿ven? Y así mismo y tantos impostores, tantos ladrones, Robert Tilton en los años 80, un hombre de Texas, que tumbaba $80 millones, que cogía las cartas
cogían las cartas y decían pacta, pacta, pacta con Dios. Este hombre era un impostor que le quitaba el dinero a la gente. Ahí las mencionamos rápidamente. Abuelos de pájaros, son muchas, muchas, muchas. Muchas gracias por la atención. Vamos a seguir con el programa, amén, porque Gloria también a el Dios. otro hermano tiene la parte. Gracias por escuchar y así seguimos. Usted sabe, mi hermano, que la famosa semilla la usan incorrectamente hoy en día en las iglesias. Siembra que si tú siembras, Dios te dará una tremenda cosecha. Sí. Da dinero por milagros. Prosperidad. Dios tenga misericordia. El problema de todo esto, que Dios no se compra, mis hermanos. Ujú. La gente cree que Dios se compra. Dios no se compra con tu dinero, Amén. ni con tus hechos, para que nadie diga que fue por obras. No. Amén. O sea, siembra esa doctrina de siembra, esa cosecha para que Dios te bendiga. Eso es falso, mis hermanos. Porque todos esos millones y millones de dinero que toda esta gente se comprometen a tener en sus bancos, en su cuenta bancaria, ¿para qué? Si el día que se muera nada de eso se llevan. Pero Dios tenga misericordia de esas personas que usan este término y lo llevan como doctrina. Siembra, la semilla. Ahorita hablabas de una palabra muy importante, de cómo el evangelio hoy en día ha sido tan corrompido. Otra parte que dicen que declara. ¿Quién soy yo para declarar? Si que en obra es Dios. A Dios no se le puede ordenar. Nosotros no somos quienes para ordenarle a Dios. Hay gente que usan eso como doctrina. Declara y ordena a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? En Mateo dice, Mateo 6:10, hágase tu voluntad. Así es. No la mía, porque si hubiese sido por la mía yo hubiese querido tener todo. Pero esas son las doctrinas que hoy en día estamos viendo y Dios tenga misericordia. Hermano, Basilio, ya que hay tanta doctrina falsa y lamentablemente, hermano Norbert, yo sé que usted tiene materia para seguir, Amén. pero estamos siempre limitados a tiempo. Amén. Hermano Basilio, la pregunta que yo le tengo a usted, ¿verdad?, sobre esto es, ¿cómo usted cree, en su opinión, podemos protegernos de estas doctrinas falsas que predominan en la iglesia hoy? Primero, ante todo, Dios le bendiga a mis hermanos, a televidentes, a mis hermanos acá. El Señor siempre nos aconsejó desde un principio. Los apóstoles escribieron y nos aconsejaron, nos dieron un warning, alerta, alerta. Como la última vez que estuve por aquí, alerta, alerta, cuidémonos de todas estas todas esas falsas doctrinas que vienen, falsos maestros, falsos predicadores. Escudriñar las Escrituras es algo que el Señor nos lo encomendó a todos. Amén. Dice, escudriñar las Escrituras para no ser engañado. Amén. Es lo primero. Yeah. ¿Qué significa escudriñar la palabra de Dios? Profundamente, y no solo leer la palabra de Dios, sino que escucharla, escudriñarla y grabarla en nuestra mente y en nuestro corazón para no ser engañado. Pedirle al Señor discernimiento Amén. después de leer la palabra. ¿Para qué? Para no ser engañado, porque sin el Espíritu Santo de Dios no podemos tener ese discernimiento de lo que está aconteciendo en la iglesia, porque quien da el poder es Dios. Amén. La palabra nos enseña, si quieres sabiduría, pídala en lo harto. Santiago 1:5. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Alabado sea el nombre de Dios. Entender la palabra, como decimos en buen término del país de donde soy, nos queremos ahogar en un vaso de agua con 66 libros. Y ahí es donde vienen las interpretaciones, ahí es donde vienen las enseñanzas falsas. Si nosotros no escudriñamos las Escrituras, donde se cree que en ella está la salvación, entonces tenemos problema. Porque en Juan 5:39, claramente, como lo dice, alabado sea el nombre de Dios, dice de la siguiente manera: escudriñad las Escrituras, porque en ella parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Nosotros como receptores, es un deber de nosotros. Tiene que ser como parte del DNA de nosotros como creyentes, escudriñar las Escrituras para no crear una doctrina, ni para no enseñar lo que no hay, porque bien claro no enseñan las Escrituras, hay de quien que le añade o le quita la palabra de Dios. Y eso es lo que están haciendo mucho hoy en día cuando inventan una doctrina nueva. Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos oyentes, muchos receptores allá afuera que no escudriñan la palabra de Dios, no le piden a Dios discernimiento, no aclaman a Dios y dicen: Señor, mira, esta palabra fue leída, fue escuchada. Me gusta la palabra de Dios en cierta parte, porque cuando vamos a la palabra de Dios, Pablo y Sila, qué lindo, Amén. mis hermanos, en Hechos 17:10,
O sea, ¿qué hicieron los de Berea? Ellos prácticamente lo que hicieron fue que, mientras Pablo y Silo hablaban, ellos escudriñaban la palabra. Hoy en día nosotros estamos modernos, lo tenemos en la tecnología, tenemos los 66 libros juntos. Ellos en aquel entonces no la tenían. Y nosotros, Dios nos ha dado este privilegio nosotros hoy en día de que podamos tomar lo mejor de su palabra, de que nos cuidemos escudriñando sus escrituras, que si alguien habla, tiene que estar conforme a lo que ya está escrito. Amén. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Primera de Tesalonicenses 5:21. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es bueno, porque yo siempre digo, su palabra está llena de consejos y es para bienestar de nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:21. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, sino examinadlo todo y retener lo bueno. O sea, ¿qué me está diciendo claramente? Examínalo, todo lo que se hable, todo lo que el predicador, el líder, el pastor, el maestro hable, escudriñémoslos. La palabra que nos está mandando a hacer eso, la palabra que nos está mandando nos exhorta a nosotros y nos dice, mira, ese es el deber tuyo. Amén. Escudriñar las escrituras, retener lo bueno, desechar lo malo. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es misericordioso y no quiere que nadie se pierda. Él solamente nos exhorta que estemos alerta, estemos atentos a todo, escucharlo todo. Alabado sea el nombre de Dios. Y algo que he aprendido de las escrituras, y la gloria sea para Dios, es que la palabra nosotros la tenemos en nuestro propio idioma, en nuestro propio lenguaje, para que no nos dejemos engañar como hoy en día están aconteciendo. Que muchas palabras hablan, muchas personas, líderes religiosos, hablan palabras subliminales, como que te hacen ver como que son, pero no son. Hay un fondo detrás de eso, el cual mucha gente, al no tener el discernimiento, ahí es que son engañados. ¿Y cuál es mi deber? Aclamar a Dios, venir a sus pies y decir, Señor, mira, esta palabra fue hablada, me profetizaron esta palabra. ¿Cuál es mi deber como creyente, como receptor? Tomar esa palabra, escudriñarla, y si es de Dios, entonces pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría para ejecutarla en mi vida. Amén. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y termino con esta último, con Primera de Juan 4:1-6. Lindo. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Tenemos que cuidarnos, mis hermanos. Tenemos que cuidarnos. El Espíritu Santo de Dios, no podemos entristecer el Espíritu Santo de Dios. Y de una forma en la cual yo puedo hacerlo es diciendo que Dios dijo. El Evangelio de la prosperidad, como hablaba el varón ahorita. Alabado sea el nombre de Dios. Todas estas cosas malas que el ser humano mismo ha inventado, es que está causando que muchas gentes tengan comezón de oír y se amontonan. ¿Y qué tú crees que están aconteciendo? Lo que están haciendo es que vayan personas, ambos, a un hoyo. ¿Por qué? Solamente por no escudriñar al líder. Primera de Juan 4:1-6. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, voy a leer solamente, dice, amados, no creáis a todo espíritu. Dios es bueno y para siempre su misericordia. No lo digo yo, mi hermano, para que no digan, no, porque el hermano Basilio allí solamente está tirando y a los hermanos, a las iglesias. Créanme que toda doctrina falsa que está allá afuera y no es de Cristo, como decía el varón Norbert, no es de Dios. Y la palabra de Dios claramente nos exhorta y nos dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden ¿de quién? No del hermano Carlos, ni del hermano Norbert, ni del hermano Basilio, ni del pastor. Dice si proviene de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Ya ahí está la advertencia. Muchos profetas han salido, y eso es lo que tenemos hoy en día, lamentablemente. Dios tenga misericordia por esas personas que usan la palabra de Dios y la hablan a su antojo, ponen, quitan. Dios tenga misericordia grandemente, porque verdaderamente lo que están haciéndole un daño a la iglesia. Y yo personalmente creo, mis hermanos, que con esta enseñanza que tenemos, las escrituras, es por el bienestar de nosotros y para que nosotros nos afirmemos cada día y no cometer el error que están cometiendo muchos allá afuera. Porque por yo pensar mi propia idea y por tú tener una idea diferente y el hermano tener otra idea diferente, es que tenemos tantas doctrinas hoy en día. ¿Sabías eso? Porque bien claro dice, todos tenemos que tener un mismo sentir, un mismo pensar. ¿En quién? En Cristo Jesús. O sea, no lo digo yo, lo dice la palabra, mi hermano. O sea, todos tenemos que venir y traerlo, como digo, decía un viejo amigo, al colador, que es la palabra
de Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Basilio. Extensa y contundente palabra, bien explicada, y gracias por su resumen. Le voy a dar, hermano, otra oportunidad para que se extiendan o noten su opinión sobre este tema, pero antes de darle esta segunda oportunidad para que den su última opinión, enseñanza o observación, quiero mencionar, hermanos y amigos, que hay doctrinas que son diferentes, que no son necesariamente las que dividen a la iglesia. Estas son las que se llaman cuestiones secundarias o de convicción personal. Y estos son una diferencia de dogmas, fundamentalmente. No son diferencias en cuanto al dogma fundamental, y que es la deidad de Cristo, la salvación personal, la gracia, la salvación por gracia, sino estos son enseñanzas o prácticas que las iglesias tienen diferentes formas de aplicar, y eso no en sí son doctrinas falsas, sino son diferentes maneras de practicar lo que son la estructura de la iglesia, de gobierno. Pueden ser diferencias de estilos de adoración, porque algunas iglesias, como sabemos todos, hay diferencias culturales, hay diferencias de lenguaje, hay diferencias en la manera de adorar a Dios. También hay diferencias sobre el bautismo, sobre sumergir la cabeza entera, el cuerpo entero. O sea, hay diferencias dentro de la iglesia cristiana, pero que no necesariamente determinan o son clasificadas como una doctrina falsa. Pero, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo puede utilizar incluso estas enseñanzas que no son necesariamente doctrinas falsas, pero las puede utilizar para interceptar y ingerir una doctrina falsa dentro de la iglesia. Pero, hermano, no sé, como dijo el hermano, hay que pedir discernimiento y escudriñar la palabra de Dios, porque ahí es donde uno va a encontrar la sabiduría y va a entender cuáles son las doctrinas sanas que proceden de la palabra de Dios. Hermano, antes de despedirnos, nos quedan como 20 minutos. Sí, tiempo tenemos. Hermano Norbert, antes de partir, ¿tiene usted algo que añadir sobre la doctrina falsa? Sí, amén. Gracias, sí. Son 10 minutitos. Les había dicho que iba a hablar también, más adelante iba a hablar de la nueva era de nuevo, para abundar un poquito más, un tema que ya mencioné unos minutos atrás. Aquí entran otras ramas también que son conocidas: karma, reencarnación, todo el mundo es Dios, lo cual yo mencioné, el relativismo, la astrología, leer las cartas, channeling, que eso es hablar con los espíritus. Todo esto es satánico, todo esto es pagano, todo esto es herético. Esto no debe de existir en las iglesias cristianas de fuego, evangélicas de poder. Esto son doctrinas falsas que hay que erradicar y que hay que advertir a la iglesia para que no practiquen esas doctrinas o esas prácticas. Voy a abundar también un poquito más sobre el ecumenismo. El ecumenismo es unir todas las religiones en una. Eso es lo que está haciendo la iglesia de Roma. Unos días atrás estaba el Papa visitando unas mezquitas, de musulmanes. El cristiano no se une a los musulmanes. Los cristianos no se unen a los budistas. Los cristianos no se unen a los hinduistas. Todo esto es el ecumenismo, que eso es lo que habla Apocalipsis 17 de una bestia que es religiosa, que iba a reunir todas las religiones en una. Esto fue lo que comenzó en 1948 con el Concilio Mundial de Iglesias, que empezó este movimiento de tener todas las iglesias bajo una misma sombrilla. Nosotros los cristianos no podemos darles ramas de olivo a los musulmanes. Y vamos a leer un texto que da en Segunda de Crónicas 19:2,
que dice que uno como cristiano no puede unirse a los enemigos de Dios. Uno como cristiano no puede unirse a los enemigos de Dios. Segunda de Crónicas 19:2. Lo vamos a leer. Dice: y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¿Ves? Esto es increíble, bárbaro, es insólito ver pastores cristianos apoyando la causa palestina, apoyando a Hezbollah, apoyando a Hamas, a los agentes que quieren ver destruido Israel. Qué insólito, qué ignorante, qué bárbaro es esto. Un cristiano no puede apoyar a los palestinos que odian acérrimamente a Israel. Hay que practicar Génesis 12:3, que el que bendiga a Israel, no dice a los palestinos, el que bendiga a Israel, Dios lo bendice a él, pero el que maldiga a Israel, Dios lo va a maldecir a ellos. Génesis 12:3. Entonces es increíble, tantos cristianos y tantos pastores apoyando las causas palestinas, apoyando a los palestinos de Gaza, los palestinos que están en Beirut, apoyando a todos los enemigos de Israel. Esto no es bíblico, hay que apoyar a Israel. Quizás lo que haga el gobierno de Israel quizás no sea todo 100% correcto, pero ellos creen en el ojo por ojo y diente por diente, y Dios los defiende a ellos, ¿ves? Pero uno como cristiano, uno no puede apoyar a los enemigos de Israel. Y hablando también lo que hablaba unos minutos atrás sobre el ecumenismo, esto es lo que está haciendo la Iglesia de Roma, uniendo a todas las sectas, a todos los cultos bajo una misma sombrilla. Eso es lo que se llama ecumenismo, eso es lo que se llama sincretismo religioso, y esto no se puede apoyar. Uno sí confraterniza con cristianos que creen igual que uno, ahí sí. Si hay cristianos evangélicos de poder, que oran, que ayunan, que creen en el Espíritu Santo, que creen en la Biblia, sí. Con ellos sí se puede confraternizar, porque la Biblia nos manda a estar en armonía, como dice el Salmo 133, mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos en armonía. Y en el libro de Hechos dice que las iglesias de aquel tiempo estaban en paz. No es prudente que las iglesias evangélicas estén entrándose en discordias una contra otra. Eso es bien desagradable, ¿ves? El impío que ve eso no llega al evangelio, porque estos son cristianos, están entrándose a palos. ¿Cómo yo voy a creer en ellos? Pero cristianos evangélicos de poder, cristianos evangélicos de fuego, cristianos evangélicos que creen en la palabra, deben estar unidos, lo cual lamentablemente, como dijo Carlos ahorita, pues muchos no se unen por doctrinas, por enseñanzas, por reglamentos, por tradiciones, pero no debe ser así. No debe ser. Cristianos evangélicos que creen en Jesucristo deben de tolerarse en sus diferencias, porque el centro es Cristo. Amén, hay muchas cosas que quizás atuendos, vestidos, no sé, cosas así que separan la iglesia, pero no debería ser así. El cuerpo debe ser uno, porque en el cielo no van a haber denominaciones. En el cielo no van a haber denominaciones, pero sí uno se une con cristianos evangélicos que creen igual que uno en Cristo, que creen en la palabra, que oran, que ayunan, creen en el bautismo del Espíritu Santo, pero uno no se une a santeros, uno no se une a musulmanes, uno no se une a budistas, uno no se une a ningún otro culto que rechace la verdadera sana doctrina de Jesucristo, porque también lo dice también en una parte, dice que si alguno no viene con esta doctrina, no lo recibáis en casa. Amén. Gloria a Dios. Así es. Aleluya. El Salmo 122, verso 6, dice que hay que orar por la paz de Jerusalén. Nos gusta o no nos gusta, hay que orar por Israel y por la paz de Jerusalén. Dios bendiga a los que te aman. Hay que amar la causa de Jerusalén. Hay que bendecir al pueblo de Israel para que Dios bendiga a uno. Eso está en la Biblia, Salmo 122, verso 6. Pero es triste, es insólito ver pastores que apoyan más a los palestinos, que apoyan más a Hamas, o a Hezbollah, apoyan más a Irán también. Irán, que es un enemigo acérrimo de Israel, los apoyan antes que Israel. Eso no es bíblico, eso no tranza con la palabra, es una doctrina falsa que hay que erradicarla de
la iglesia. Amén, gloria a Dios. Usted, discúlpeme, varón, usted sabe que muchas veces las emociones, si no tenemos el Espíritu Santo, nos pueden engañar. O sea, y eso lleva a causa muchos errores como creyentes. Las emociones nos pueden engañar, y hoy en día acontece en las iglesias. Nuestro deber está fundamentado en la palabra de Dios. Amén. Para que nuestras ideas y el yo, como digo, no nos lleve a cometer errores. Puede pasarnos a cualquiera, pero qué lindo Dios que Él nos habla en su palabra y nos dice en 1 de Corintios capítulo 2:10, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Por qué no simplemente dejar que el Espíritu sea que tome dominio y control? El varón ahorita hablaba de todos estos líderes religiosos que lo de ellos era toda la prosperidad, el evangelio de la prosperidad que se predicaba, lo que era ensuciando el nombre de nuestro Salvador. Y Dios tenga misericordia de esas gentes, mis hermanos, porque estamos viviéndolo hoy en día, y hoy en día está aconteciendo peor. Jesucristo nos lo aconsejó y dijo que esto iba a acontecer. El deber de nosotros y a todo televidente que nos escucha es cuidarnos, ser humilde, dejar que sea la palabra de Dios que hable. Y si no está en la Biblia y no está escrito, no lo crea. Pidamos guianza a Dios, al pastor, al líder, al maestro. Mira, no entiendo esta palabra, ayúdame. O si no, de rodilla con Dios, Padre, revélanoslo. Porque tú no lo dices en tu palabra, que si queremos sabiduría te la pidamos a ti, que tú os las darás. Y Dios es bueno y misericordioso y quiere que todos vengamos al arrepentimiento en Cristo Jesús. De mi parte, protegernos de estas falsas doctrinas es simplemente encomendarnos a Dios, escudriñar sus escrituras y pedirle guianza. Amén. Y dejar que el Espíritu Santo de Dios obre. Yo creo, hermano, que fundamentalmente, como estábamos diciendo, hay evangélicos, hay protestantes de distintas denominaciones que tienen diferencias en cuanto a la forma de adorar, en cuanto a la forma de llevar su iglesia, el gobierno de la iglesia, y en cuanto al bautismo, en cuanto a cosas que son secundarias. Pero yo creo que la sana doctrina, las más principales por las cuales debemos de seguir y de mantenernos juntos y de saber de que estamos todos alabando y en el mismo cuerpo de Dios, de Jesucristo, son las sanas doctrinas de cualquier iglesia que usted vaya, donde no prediquen que Jesucristo vino en cuerpo a este mundo, que es hijo de Dios. Amén. Y que es Dios. Santo. Como dice en 1 de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Si hay alguna iglesia, hermano o amigo, que están predicando algo que es contrario a esa sana doctrina de que Jesucristo, hijo de Dios, vino a este mundo en carne, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y ahora está a la derecha, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Santo. Esa es, yo creo, hermano, una de las doctrinas fundamentales. Hay muchas otras: la deidad de Cristo, la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el nacimiento virginal de Jesucristo. Estas enseñanzas fundamentales, si usted va a una iglesia donde no están enseñando estos principios que son básicos, principales, fundamentales de la iglesia cristiana, salga de allí corriendo, hermano, porque como dice el hermano, tenemos que estar bien con los pantalones bien puestos en cuanto en cuanto a la escritura. Tenemos que escudriñar la escritura, porque sin ella estamos perdidos, hermano. Si usted ve alguna iglesia que dice que es cristiana, pero niega la deidad de Cristo, niega de que Él murió por nuestro pecado, niegan que la salvación es por gracia, que es un regalo gratuito de Dios y es logrado por fe, no por obras. Si usted ve una iglesia, está en una iglesia donde enseñan esas
enseñanzas, esas doctrinas, salga de allí rapidito, porque allí no están enseñando la sana doctrina. Son herejías, hermanos, herejías que están abundando en todo lo que es los Estados Unidos y el mundo entero. Enseñanzas, doctrinas que se desvían de la verdad revelada por Dios. Y estas doctrinas falsas, hermanos, llevan al error y a la separación de la fe verdadera en Cristo. Y estas herejías vienen ya de antaño, hermanos. Estas herejías no son que empezaron en estos días recientes. Han habido herejías desde el Antiguo Testamento. Herejías como la idolatría, que todavía se practica, pero en esos tiempos era incluso más prevalente. La adoración al becerro de oro, como tengo en mis notas, una herejía que era una idolatría fatal. Sustituían al Dios verdadero por una imagen. Otras herejías que salían del Antiguo Testamento, que no creían en la apostasía y el secretismo religioso de Jeroboam, que era un rey de Judá, que instó a que los judíos que vivían en Judá fueran y les hizo un ídolo en Judá para que no fueran a Jerusalén para adorar a ese otro falso Dios. Este hombre fue un rey anticristo, un rey que expandió la idolatría, y eso fue uno de los otras herejías que se practicaban, o una de las enseñanzas falsas que se practicaban en el Antiguo Testamento. Quiero mencionar otra herejía que se practicaba en la iglesia de Cristo en los primeros tiempos, que era el nicolaísmo, un culto o un cult, como dicen, una falsa religión que enseñaban a aquellos que eran ya convertidos a mezclar la costumbre o los preceptos cristianos con preceptos mundanos, con preceptos de idolatría, con ritos sexuales. O sea, una porquería, hermano. Esa enseñanza la estaban dando incluso en las primeras, en la fundación de la Iglesia de Cristo. Y como esta, hermano, hay miles y miles de doctrinas falsas que vamos a ver, que están ahora mismo en el mundo, en la iglesia, y que van a surgir en el futuro. Cuídense, hermano, cuídense de esta idolatría y de estas enseñanzas falsas. Claro. Y antes de partir, hermano, ¿quieren despedirse con una palabra? Hermano Norbert, hermano Basilio, que ya... Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Sí, Hebreos 13:8, una cita que mencionamos anteriormente, dice que Jesucristo es el mismo ayer, Santo, yes, hoy y por los siglos. O lo que Jesucristo hizo 2000 años atrás en Jerusalén, en Galilea, en Nazaret, todas esas comarcas, también debe de verse hoy. Ve un Cristo de poder, un Cristo de visión, un Cristo de maravillas, proezas, prodigios. Vamos a meternos más en el libro de Hechos, vamos a meternos más en los evangelios, porque estas señales son para los que creen, ¿ves? Entonces tenemos que creer lo que está escrito, y una vez creemos la palabra, el discernimiento va a crecer también, que se mencionó anteriormente por el hermano. Es uno de los dones que se menciona ahí en 1 Corintios 12, es un don que es el don de discernimiento, cuando tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Eso es una herramienta crucial que debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, dime qué es tuyo y qué no es tuyo, quién es tuyo, quién no es tuyo, qué doctrina es verdadera, qué doctrina no es verdadera. Pero el discernimiento es un don bien importante para el día de hoy, porque hay tanto, lo dice la palabra, que vendrían muchos falsos profetas, y está predicho. Son muchas las citas que hablan de falsos profetas y de falsos maestros. Mateo 24:4, Gálatas 2:4, Mateo 7:15, Segunda de Pedro 1, Segunda de Pedro 2:1, Primera de Juan 4:1. Todas estas citas hablan de falsos profetas y falsos maestros, y están por todos lados abundando mucho los falsos profetas. Hay muchos buenos profetas también, por eso que necesitamos el Espíritu Santo de Dios para saber quién es bueno y quién es malo. Pero la Biblia lo predijo que vendrían falsos maestros que se meterían como lobos rapaces en las iglesias, y tenemos que cuidar de nuestras ovejas,
Tenemos que cuidar nuestra salvación, tenemos que cuidar de nuestros hijos, tenemos que cuidar de la feligresía para que no caigan en errores y que no los coja el enemigo fragrantes en sus pecados o en sus delitos o en sus herejías falsas. Dios les bendiga. Amén. Hermano Basilio, una despedida. Amén. Solo estemos atentos, alerta. Este mensaje que estamos hablando hoy en día es para todo televidente que nos escucha. Alerta. Tenemos que estar en alerta. Escudriñemos las Sagradas Escrituras para que no seamos engañados y no perdamos nuestra corona. Amén. Gracias, hermano, por su participación. Este material o este tema es bien extenso, amigos, hermanos. Yo creo que sería buena idea de quizás tomar otra parte, ¿verdad? Quizás una parte 2 para poder extendernos un poquito más. Creo que hay mucho material y los hermanos, como ven, tienen los credenciales, tienen la sabiduría, el material para seguir. Y vamos a ver, vamos a hacer otro estudio en el futuro para cubrir este tema que es bien importante. Amén. Especialmente en estos últimos días. Hermano Basilio, ¿quiere? Sí, y antes de que nos despidamos, quiero darle un saludo a nuestro hermano pastor Álvaro Phelps. Gracias a él podemos mantener y efectuar este podcast. Siempre nos da su apoyo. También quiero mandarle un saludo a mi hermano David Washington, que es parte de la producción del podcast de la Pesca Milagrosa. Él ahora mismo se encuentra en Sevilla, en España, y le queremos mandar un saludo con mucho cariño. Y antes de despedirnos, quiero decir, hermanos, que antes de despedirnos, creo que sería bueno que yo diga que las opiniones de nosotros como humanos no son necesariamente las opiniones de la Iglesia Cristiana Carismática Maranatha. Creo que eso hay que hacerlo destacar, porque cada uno se puede equivocar, ¿verdad? Y entonces, pues, las opiniones de nosotros no son necesariamente las opiniones de la Iglesia Cristiana Carismática, que es la que nos da su apoyo, es la sede de este podcast. Y nada, hermano, gracias por su atención, gracias por estar con nosotros otra vez y hasta la próxima. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amén. Amén. Muy bien. Eso es el vivo. Al otro lo siguen en vivo. Sí, en Facebook.